En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en nuestra alimentación y la política que la rodea. Hablamos de etiquetados, de información alimentaria para el consumidor, pero también de cómo actúan los lobbies o grupos de interés agroalimentarios y sus interactuaciones con el mundo de la política. Ya verán qué interesante. Nos acompañan tres invitados. Joan Cortinas Muñoz, sociólogo docente en Sciences Po, especializado en políticas de salud y alimentación. Bienvenido, Joan. Gracias, Carlos. Que además va a publicar muy pronto un libro respecto al tema del que hoy hablamos. Pilar Galán, nutricionista, directora de investigación en epidemiología nutricional. Bienvenida. Encantada, Carlos. Gracias. Y en duples a distancia, Jean-Pierre Dussolam, economista y profesor de la Universidad París Este y la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Jean-Pierre. Buenos días, gracias por la invitación. Los beneficios empresariales y la seguridad alimentaria chocan en la política legislativa, es nuestro tema hoy en Primera Plana. Sabemos que comer es mucho más que un placer y una necesidad. La dieta y los hábitos alimenticios son ahora mismo el factor de salud pública que más puede ayudarnos a prevenir numerosas enfermedades, desde cáncer hasta diabetes. Pero también sabemos que la comida se traduce en ventas y que existe un potente lobby agroalimentario que intenta influir en las políticas de control y en las autorizaciones. Un ejemplo son los millones de euros invertidos por la industria agroalimentaria en campañas para evitar la implantación de etiquetas que adviertan al consumidor sobre cuestiones de los ingredientes de los alimentos. Hoy nos preguntamos qué poder tienen en decisiones que afectan a nuestra salud y ponemos el foco en ese lobby agroalimentario. Repasemos antes algunas portadas. Revista Books, el lobby del azúcar, 50 años de intoxicaciones alimentarias y médicas. Revista Por la Ciencia, los desafíos de la alimentación, del campo al plato, cómo se produce esa traza y qué factores la pueden modificar por el camino. Y un ejemplo de lo que hoy hablamos es este artículo del diario Le Monde. Lobbying contra el Nutri-Score, que es el etiquetado que llevan los productos en función de si son saludables y que miden aquí en Francia las calorías, azúcares o grasas. La salud pública confrontada a intereses políticos y económicos, dice el diario, y lo dice haciéndose eco de una tribuna que ha firmado un grupo de médicos que el año pasado firmó contra la contraofensiva de empresas de productos cárnicos y de quesos que hicieron contra esa herramienta de la que Pilar luego nos va a explicar su importancia. Bueno, nuestra alimentación es nuestra salud, está claro, por tanto el beneficio empresarial a nivel industrial, que es de lo que hoy hablamos, es algo que va a chocar y que plantea problemas. Joan, ¿en qué momento estamos respecto a este tema? ¿De dónde venimos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cuál es la fotografía del momento? La fotografía del momento respecto al lobbying, estamos un poquito mejor, es decir, era un tema del que no se hablaba hace 15 años, era un tema absolutamente silenciado y, no obstante, los lobbies están ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, es un tema que es emergente, que en el debate público está cada vez más presente y un tema en el cual la gente cada vez sabe un poquito más gracias a investigadores o a promotores de salud pública como Pilar, que van a promover medidas de salud pública que no existían respecto a la alimentación, que ha sido un sector que ha estado siempre mucho a la sombra de las regulaciones y que ahora, porque hay gente que propone cosas, el lobbying es más visible. Entonces estamos un poquito mejor porque se ve más, empieza a estar un poquito regulado, pero estamos aún muy lejos de tener una política de regulación de la alimentación que sea satisfactoria en términos de salud pública. Pilar, vamos a explicar a nuestros oyentes y telespectadores qué es la epidemiología nutricional, que es a lo que usted se dedica. La epidemiología nutricional, un equipo que se ocupa de la epidemiología nutricional, coordona grandes estudios que portan sobre un número muy importante de personas, decenas de miles de personas, en las cuales se estudia las relaciones que existen entre la nutrición y la salud, evidentemente controlando el resto de factores socioeconómicos y múltiples otros factores que pueden intervenir sobre la patología para ver la parte que podemos atribuir a la nutrición. Muy interesante. Vamos a profundizar en unos instantes sobre el tema. Pero antes vamos con Jean-Pierre Dussolam, profesor y economista en la Universidad de París Este y la Universidad Austral de Chile, que conoce bien el mundo de los lobbies agroalimentarios y sus estrategias. Profesor, lo primero, ¿cómo funcionan los lobbies de este sector y qué importancia tienen en la industria alimentaria? Es relevante mencionar que existe lobby en el sector agroindustrial cuando existe un grupo de influencia y opresión, o ONGs, sindicatos o think tank, creado justamente para defender intereses públicos y privados. Parte de esta gestión justamente es seducir a políticos a que aprueben regulación más favorables a los intereses de los partidarios.
La estrategia del lobby funciona ligeramente diferente dependiendo del país, por supuesto. Un artículo publicado en el Journal of Strategy and Management indica que el lobby, por ejemplo, en Francia no es tan bien visto como el lobby que se realiza en UK. Dicho esto, podemos suponer que muchas veces en Latinoamérica tampoco es bien visto la representación de los intereses privados a través del lobby. Esto ha sido estudiado por el Observatorio Multinacionales en América Latina como OMAL, teniendo en cuenta que la agricultura es generalmente el segundo sector en importancia en el PIB en los países de la región, con un porcentaje entre 5 y 18% dependiendo del país, según informaciones del Banco Mundial. Por lo tanto, es muy relevante continuar diseñando políticas que regulen justamente este lobby en la alimentación y en el sector agroindustrial en Latinoamérica. Joan, por cierto, va a publicar un libro el próximo mes de marzo sobre este tema, sobre los lobbies. Cuando hablamos de la influencia de los lobbies en la alimentación, pensamos en el caso emblemático del tocino en Estados Unidos y cómo los productores lograron popularizar un desecho. ¿Se sigue obedeciendo a este tipo de métodos? ¿Cómo funcionan los métodos de los lobbies? Sí, Carlos, los lobbies funcionan de una manera, creo que es importante que distingamos. En el sentido común, la gente, la opinión pública, tiene generado una idea del lobby como algo que es un poco escondido, corrupto, ¿no? Que se acerca un poco de la corrupción, de la delincuencia. El lobby no es para nada eso. El lobby es una profesión, el lobby es un sector muy estructurado, muy organizado y funciona como un sector con profesionales, es decir, tiene una estrategia a largo plazo, tiene organizaciones dedicadas para influenciar a los científicos, a los políticos, a las asociaciones, a la opinión pública. Entonces hay que verlo como un espacio social, digamos, muy complejo, hecho de múltiples organizaciones, individuos muy profesionalizados y con muchos recursos. Hay que decir que también podemos utilizar como sinónimo de lobby grupo de presión o cabildeo, si utilizamos, para no utilizar siempre el anglicismo. Un ejemplo clásico de herramienta que no gusta a los lobbies son los etiquetados que permiten transparencia respecto a cuán saludables son los productos que comemos. Por ejemplo, el Nutri-Score semáforo. Pilar, ¿cómo funciona esta herramienta? ¿Quién hace las evaluaciones de los productos? Sí, primero explicar un poco qué es el Nutri-Score. Sí. El Nutri-Score es un logotipo nutricional que se posiciona en la cara anterior de los envases para un poco para que el consumidor comprenda cuál es la calidad nutricional del producto de una forma simple, intuitiva, sin tener que mirar la tabla de composición de los alimentos que está del alimento, y de forma que tiene dos objetivos. El primero es informar al consumidor sobre la calidad nutricional de los alimentos para que pueda, si lo desea, modificar la selección según la calidad nutricional del alimento. Y el otro objetivo es animar a los industriales a mejorar la composición nutricional de los alimentos, de forma que, como es un logotipo colorial, que el alimento en cuestión, mejorado desde el punto de vista de la calidad nutricional, tendrá una clasificación mejor en el Nutri-Score. Y de forma gráfica es un logotipo basado en 5 colores que van del verde al rojo, superpuesto de 5 letras que van de la letra A a la letra E. Evidentemente, detrás hay un cálculo que tiene en cuenta los componentes nutricionales que se consideran positivos para la salud y los que se han demostrado científicamente que son negativos para la salud, y esto da lugar a un logotipo que informa a la población. En el momento llegas en un supermercado y hay centenas de cereales, decenas de yogures, platos cocinados, a escoger el que tiene mejor calidad nutricional. Fue desarrollado por nuestro equipo y realmente nuestro equipo no tiene ningún financiamiento de la industria agroalimentaria. Y, en cualquier caso, es un ejemplo de una herramienta. Podríamos tomar otras, por ejemplo, en México, esos avisos de comida chatarra
que se impusieron desde hace poco, y cómo fue impresionante cómo los lobbies reaccionan cada vez que una de estas herramientas se ponen en funcionamiento. Las reacciones son impresionantes. No sé si que existan estas reacciones tan potentes de los lobbies significa que la política está actuando. Claro. Y evidentemente los vemos cuando hay una propuesta de salud pública y evidentemente ahí se ve la potencia del lobby. Pero lo que me parece interesante de señalar es que los lobbies no solo actúan cuando los vemos. Como decía antes, Claro. los lobbies siempre están ahí y hacen estrategias a 10, 15, 20 años. Entonces, no es porque no tenemos que pensar que actúan de manera puntual, actúan sistemáticamente. Y solo para daros un ejemplo, ¿no? Y lo vemos en la decisión pública, pero los lobbies actúan mucho en ciencia. Tú lo decías antes. ¿Cómo actúan en ciencia? Igual quieres abordarlo un poco más tarde. Lo podemos abordar porque igual que hay evidencias científicas, los lobbies, me imagino, también producen literatura científica o entrecomillemos la literatura científica. ¿Cómo trabajan esos grupos de presión para producir literatura, para producir estudios? Eso es muy importante lo que estás diciendo. Hay que pensar el lobby como un camaleón. El trabajo del lobby es adaptarse al contexto en el que va a trabajar o con el que quiere trabajar. Entonces, ellos trabajan en el campo de la decisión pública, pero mucho en el campo científico y en el campo asociativo y filantrópico. Esos son los tres campos de influencia. En la ciencia, ¿cómo lo van a hacer? Pues ellos no van a hacer pseudociencia, no es verdad. Muchas veces producen ciencia de verdad. Lo que hacen es orientar el tipo de preguntas que nos vamos a hacer, pero son trabajos que son absolutamente, metodológicamente, bastante buenos en general. Es decir, por ejemplo, en Francia la industria lechera financia muchos estudios sobre es que los productos lácteos pueden tener un efecto positivo para prevenir las enfermedades degenerativas neuronales. ¿Vale? Eso puede existir. Lo que pasa es que financiando este tipo de estudios se olvidan las consecuencias negativas que los productos lecheros pueden tener porque no se hace investigación sobre es que los productos lecheros tienen una influencia sobre el cáncer de próstata. Como no se financia este tipo de estudios, solo sabemos una parte de la verdad. No sé si me explico. Sí. Pero es verdad. Es decir, una ciencia que trabaja para un lado y del que se toma, pero que se puede firmar, que un científico podría... Pero es ciencia porque está hecha por investigadores, no siempre, pero en muchos casos puede estar hecha por investigadores de la universidad, etcétera. Sí, pero Pilar, muchas veces saben a qué equipo, digo muchas veces, no es sistemáticos, a qué equipo dirigirse. Y tienen una estrategia que es muy bien rodada. Se crean relaciones casi de amistad con los investigadores, se pagan congresos, se pagan mesas redondas específicas donde quieren que traten su tema específico y la invitan a conferenciantes que saben que van a aportar informaciones que no son totalmente amplias, como tú lo has dicho. Entonces, lo que hay que pensar es que los lobbies, siempre que hay una medida de salud pública que toca a sus intereses económicos, los lobbies están ahí para bloquear esa medida de salud pública. Voy a hacer en este punto una breve pausa y enseguida seguimos hablando de cómo actúan los lobbies o grupos de interés agroalimentarios aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Chile se enfrenta a selección presidencial. Enlace en France 24 y france24.com. Seguimos aquí en Primera Plana esta semana hablando de los grupos de interés o los lobbies agroalimentarios y la importancia, cómo choca eso con las políticas de salud públicas. Lo hacemos con Joan Cortinas Muñoz, sociólogo docente en Sciences Po especializado en políticas de salud, Pilar Galán, nutricionista, directora de investigación en epidemiología nutricional y Jean-Pierre Dussolin, economista y profesor de la Universidad París-Este. Este asunto, Joan, es algo, los lobbies que ha existido toda la vida. Quizá ahora somos más conscientes porque la conciencia del consumidor también ha aumentado y por eso somos más conscientes del tema que abordamos hoy en el programa. Seguramente. Este es un elemento importante. El segundo elemento importante es lo que decía al principio, las enfermedades crónicas, lo que decía Pilar, están muy vinculadas, correladas, no son la única causa, pero están muy correladas con el tipo de alimentación que tenemos. Eso cada vez lo sabemos más y esa conciencia o esa evidencia científica hace que los poderes públicos no puedan ser ciegos a esta realidad. Entonces eso hace que se tenga que actuar en salud pública
pública, y ahí los lobbies, que hasta el momento en alimentación había muy poca regulación, ahora se empieza a querer regular porque es importante saberlo. Ellos siempre están a favor de la regulación de la demanda. La demanda quiere decir hacer educación, que la gente esté al tanto de ciertas cosas, pero no quieren que se regule la oferta. La oferta es qué tipo de productos podemos vender, qué tipo de publicidad se puede hacer de los productos alimenticios. Eso es lo que ellos quieren bloquear sistemáticamente, ¿no? Entonces hay una toma de conciencia porque hay una realidad de salud pública, es que las enfermedades crónicas es la primera causa de mortalidad, si no me equivoco, en los países occidentales. Le voy a preguntar a Jean-Pierre Dussolin, porque hay campos donde estos lobbies, visto desde afuera, actúan especialmente. Por ejemplo, el azúcar o el alcohol. Cuando el Poder Legislativo intenta luchar contra los altos contenidos de azúcar en los alimentos, ¿qué estrategias utilizan para hacer el contrapunto a la evidencia científica que prueba que el azúcar es malo para la salud? Las empresas a veces se oponen a una nueva regulación o bien a una restricción en la regulación. Un ejemplo de esto es la industria azucarera de los años 60, como sabemos, que financió controversiales estudios que concluían que las grasas saturadas eran la principal responsable de las enfermedades cardíacas y no el propio azúcar. Esto se menciona justamente como parte de un lobby, tomando en cuenta que generalmente estos alimentos procesados y ricos en azúcares son más económicos y son consumidos generalmente por los sectores socioeconómicos más desfavorecidos. Esto también puede ser explicado desde la microeconomía, que es un poco lo que yo me dedico, por la creación y la mantención de la industria de asimetrías de información, ya que los consumidores que representan las industrias justamente representan la demanda y muchas veces no solamente no tienen el dinero para comprar los productos más naturales, sino que además el envase del producto no permite conocer fácilmente la composición nutricional del alimento y se hace necesario un sistema adicional de etiquetado frontal que reduzca esta asimetría de información justamente y permita mejorar la elección y tener una elección mucho más informada. Los lobbies que también actúan contra herramientas como las que nos narraba antes Pilar, como el Nutri-Score, herramientas que faciliten la toma de decisión al consumidor y que aporten transparencia. Pilar, ¿cómo actúan estos lobbies contra herramientas como el Nutri-Score? Están muy bien estructurados, o tienen etapas muy bien definidas que intentan. La primera intentan bloquear la medida de salud pública que les molesta desde el punto de vista económico y van a enviar, en Francia, por ejemplo, correos a los ministros que les son los más próximos, como el ministro de la Agricultura, a diputados, y van a utilizar elementos de lenguaje para desacreditar esta medida de salud pública, estigmatizante, reductora, infantilizante, y además van a aportar argumentos que son los suyos sobre las consecuencias que estas medidas de salud pública van a tener en términos económicos. Escogen las pequeñas empresas o en la pérdida de empleo. Y lo que es muy interesante es que estos aspectos de lenguaje vamos a encontrarlos después en los hombres políticos, que vemos la influencia que ha tenido la acción de los lobbies en los hombres políticos, en los discursos del ministro de la Agricultura, y después, cuando no pueden bloquearlo, lo que van a intentar es retardar la medida, retardar su aplicación, pero lo hacen de forma realmente escandalosa. O sea, a nivel de diputados, tú sabes que cuando se va a votar una ley, hay enmiendas, entonces ellos lo que hacen, los lobistas, es rellenar el papel del diputado con sus argumentos y sus elementos de lenguaje para que sean defendidos de forma a bloquear en el voto el hecho de que esta medida sea tomada. Muy interesante lo que nos cuenta Pilar, cómo interactúan los lobbies con la clase política, lo cual nos lleva a plantearnos otra cuestión. Ahora mismo asistimos a una campaña electoral en Francia, Joan, podemos hablar de otros países también. ¿Por qué este tema se plantea tan poco en campaña y sobre todo solo a partir de polémicas? ¿Por qué este tema no toma más relevancia en el espacio público, hablar de este tema, si tan importante es para nuestra salud? Muy buena pregunta. La alimentación como
y podemos imaginar, tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión material económica o material los alimentos, la dimensión simbólica. En el caso de la alimentación, la dimensión simbólica es muy importante, porque en todos los países la alimentación está vinculada a la identidad nacional, en todos. España, Italia, Francia, vayas donde vayas, cuando viene un turista que le quieres enseñar, ir a comer en un restaurante, etc. Ese elemento es muy importante y eso explica que hay una especie de consenso social sobre la importancia de la alimentación para nuestra cultura, etc. Eso genera que en términos del mercado político no es muy rentable atacarse a la alimentación. ¿Por qué? Porque no hay muchos disensos en el campo de alimentación, es decir, no hay miles de asociaciones que trabajan para la salud pública y no sé qué. Y hay un consenso social, cultural. Y esa es la batalla del lobby. El lobby no quiere que eso cambie. Su batalla es muy simbólica y es de hegemonía cultural. En Francia el queso no se puede tocar, en Italia el jamón de Parma es intocable. Ese es el corazón, digamos, de la batalla del lobby, ¿no? Pilar. Pero yo añadiría el hecho de que actualmente estamos viviendo situaciones muy inquietantes desde el punto de vista económico y electoralista, porque grupos de partidos populistas, nacionalistas, por ejemplo, en Italia como Matteo Salvini, entonces van a utilizar un tipo de terminología que utiliza el patriotismo culinario. Y incluso cuando van a hablar de la dieta mediterránea, van a deformarla, porque van a decir que los quesos y la charcutería, que se pueden comer con placer siempre que se coma de forma no excesiva, moderada, son pilares de la dieta mediterránea. Ningún experto en nutrición y en salud pública va a considerar que es cierto, porque es una mentira. Y entonces ellos van a considerar que estamos atacados, como Joan, tú lo has dicho, al jamón, al queso, y en Francia se vive actualmente esta situación, porque estamos en periodo electoral, de forma que se promueven alimentos que no son saludables, porque las personas que los promueven, el queso, el jamón o la charcutería, otros tipos de charcutería, son electos en las regiones que producen estos productos o son candidatos. Entonces estamos viviendo una situación que es muy inquietante en términos de salud pública. Muy interesante. Hablamos de los lobbies, de cómo actúan en Francia, pero también vamos a mirar a América Latina para compararlo un poco con Europa, porque lógicamente son realidades que a veces no tienen mucho que ver. Jean-Pierre, ¿tienen estos lobbies allí, el terreno en América Latina, las cosas más fáciles? Recordemos las resistencias, por ejemplo, que creó el etiquetado de comida chatarra en México al que me refería yo antes. En referencia a su consulta, es necesario mencionar que Europa, al igual que Estados Unidos, cuenta con una estructura mucho más desarrollada de lobby que en Latinoamérica. Estudios indican que en Bruselas existen entre 15 y 30 mil lobbyistas que trabajan en temas políticos, temas económicos, agrícolas, medioambientales, como por ejemplo el lobby del tabaco, de las farmacéuticas y de las productoras de semillas transgénicas y agroquímicos, por mencionar algunos temas. Esto solo superado por el lobby que se hace en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y ahora, en referencia a Latinoamérica, la tarea de un lobbyista sería más fácil si no existiera una legislación. Pero afortunadamente, como sabemos, se ha creado un sistema de etiquetado frontal en Uruguay, en Chile, en Perú, en México, por nombrar algunos países. Estos nuevos estándares son un requisito para ser comercializados estos productos, por ejemplo, en las escuelas, y cumplir con los estándares nutricionales del sistema de compras también del Estado. Esto favorece la producción de alimentos más naturales a través de la agricultura de proximidad y del circuito corto. Este cambio, como sabemos, representa un gran desafío para los consumidores a través de los cambios de hábitos alimenticios, pero también un tremendo esfuerzo para las industrias de sectores muy intensivos en el uso de mano de obra y muchas veces los cuales no cuentan con mucha inversión, como lo es el sector agroindustrial en Latinoamérica. Uno de los argumentos estrella de los lobbies es el de la libertad de elección. Quizá la pregunta también que nos podemos formular si el Estado debe proteger al ciudadano de la obesidad, de la diabetes y del alcoholismo. ¿Qué respuesta damos a esto, Joan?
desde las políticas de salud públicas? Claro, la salud pública y una de las... Porque es un posicionamiento político que el Estado debe proteger, ¿no? Sí, bueno, digamos, una de las primeras misiones del Estado es proteger la población. Eso no es un posicionamiento político, eso está escrito en la Constitución, es la función del Estado. Luego, la discusión dentro de ese perímetro, que es que el Estado se debe de proteger a la población, ¿hasta qué punto? Evidentemente. Pero nadie habla de prohibición, que yo nunca he escuchado a alguien de salud pública que prohibir, no, se habla de regulación. Tú no vas a vender, no se venden productos que son tóxicos para la gente, ¿no? El tabaco ya está muy regulado porque se sabe que es tóxico. Bueno, pues estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo hacemos para evitar que haya productos muy tóxicos consumidos para la población y que afecten y que intentemos bajar la prevalencia de enfermedades crónicas que están matando a mucha gente cada año? Se trata de muertes, no estamos hablando de libertad, ¿no? Que hay libertad para morir seguramente, pero estamos, ¿cómo hacemos? ¿Podemos hacer que los productos sean menos tóxicos? Claro que se puede hacer. Reduzcamos el contenido en azúcares, en grasas saturadas. Solo se habla de eso. Es decir, ¿quién quiere consumir productos tóxicos? Además, sin saberlo, porque hasta el Nutri-Score nadie sabía lo que contenía ese producto. Consiste en dar información al consumidor. Bueno, para proteger. Eso, pero también consiste en estructurar la oferta. Y la última frase, que me estoy quedando ya sin tiempo. Sí, los lobbies lo que no quieren es reglamentar las cosas, porque reglamentando no pueden continuar a autorregularse ellos. Entonces, toda medida de salud pública importante como la regulación de la publicidad, en 20 años de lucha, tanto por diputados, incluso por un ministro de la Salud, me voy ya de tiempo. No se ha conseguido. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante el En Primera Plana de esta semana, y a todos ustedes hasta la próxima semana. Gracias.